Quiero comenzar destacando que el grupo de voluntarios de la Asociación contra el Cáncer de ERMA, al cual represento, lleva más de 25 años acercando la asociación al municipio y trabajando en diferentes actividades de información, prevención y obtención de recursos que permiten apoyar económicamente la investigación en cáncer y ofrecer gratuitamente diferentes servicios a pacientes de cáncer y familiares. Como asociación, llevamos muchos años dando a conocer en cada campaña la cartera de servicios que gratuitamente ofrecemos. Sin embargo, podríamos llegar a prestar nuestra ayuda a más personas. Por eso, nos planteamos que debemos estar presentes de manera continua y por ello estaremos todos los segundos jueves de cada mes de 5 a 7 de la tarde en el local que tenemos cedido por el ayuntamiento. En esta nueva era en la que todo es digital, pues nos parece que el humanizar nuestros servicios es muy importante. Encontraréis un espacio confidencial y confiable en el que os recibiremos con cariño y gracias al cual queremos que nadie se sienta solo ni sola. Tenéis a vuestra disposición también un teléfono gratuito. Tenéis que saber que todos los servicios que presta la Asociación contra el Cáncer son gratuitos totalmente. Un teléfono que es el 900-100-036, que funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana. De esta manera facilitamos el acceso a la asociación y se complementa con nuestra atención presencial. Vamos a llevar de ahora en adelante los jueves de cada mes de 5 a 7 en el lugar que tenemos asignado. Queremos llegar mejor y para eso estaremos pues más cerca de las personas que puedan necesitar ayuda o información sobre la enfermedad, los recursos existentes o las actividades que desarrollamos durante todo el año en el municipio. Queremos que nuestra sede sea un punto de referencia para la ciudadanía. Animar a la gente de ERMA a que se acerque y pedimos a todas las entidades y medios que difundáis esta iniciativa, con la que pretendemos disminuir el impacto causado por el cáncer, mejorar la vida de las personas y fomentar la equidad en la enfermedad. Quiero terminar agradeciendo en primer lugar a todo el grupo de personas voluntarias de la asociación, en especial a mis compañeras que siempre están ahí, pico y pala, como se suele decir, y al ayuntamiento, que siempre nos brinda la ayuda que necesitamos cuando se la pedimos, que nos debe sin local, y a los medios de comunicación, porque vosotros sois el altavoz para dar a conocer nuestras iniciativas. Muchas gracias. Egunon, buenos días a todas y a todos. Hoy, como presidenta de la Junta Provincial de Vizcaya, estoy aquí para apoyar esta iniciativa de la Asociación contra el Cáncer en ERMO y al grupo de voluntarias. Muchas gracias. Y también a la alcaldesa y a la alcaldía que nos facilita todas las iniciativas que tomamos y que tomáis. Con esta cesión del espacio nos va a permitir recibir a todas las personas de ERMO el segundo jueves de cada mes de 5 a 7 de la tarde. Permitirán que se acerquen aquí y es muy importante repetir este mensaje para animar a la gente y para que las personas familiares de personas con cáncer no se sientan solas y estén acompañadas aquí en este mercado. En la Asociación contra el Cáncer tenemos como propósito disminuir el impacto del cáncer, mejorar la vida de las personas y fomentar la equidad ante la enfermedad. Para ello, llevamos muchos años ofreciendo distintos servicios a las personas con cáncer y a sus familiares. Creemos que es importante darlos a conocer. Contamos con una amplia cartera de servicios tales como atención psicológica, social, asesoría jurídico-laboral, orientación sanitaria, voluntariado de acompañamiento y testimonial, logopedia y recientemente hemos ampliado para ejercicio físico, oncológico, nutrición y fisioterapia.
desde la Asociación contra el Cáncer trabajamos para que ninguna persona tenga que enfrentarse sola a esta enfermedad. Y con esta presencia mensual en ERMUA queremos ofrecer un espacio donde resolver dudas, ofrecer información y acompañamiento y acercarnos aún más a la ciudadanía. Queremos llegar a más personas y mejor, con una perspectiva equitativa, humanizadora e integral. A este espacio también animamos a acercarse a cualquier persona que quiera tener información sobre la investigación y prevención en el cáncer, sobre voluntariado y sobre la asociación entera. Agradecerle nuevamente de nuevo al grupo de voluntarias de ERMUA y en su nombre aquí a Ángela, y también, por supuesto, al Ayuntamiento y a los medios de comunicación que nos permiten apoyar y difundir estas iniciativas. Es una enfermedad esta que es el primer problema sanitario a nivel mundial y tenemos que estar todos juntos, unidos contra él. Es que ricasco, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la Asociación Local contra el Cáncer su invitación para estar hoy aquí acompañándolas en este anuncio tan importante para nuestro municipio. Es un honor compartir este espacio con vosotras y poder ser testigo una vez más del compromiso y la entrega que demostráis día tras día en todas las iniciativas que lleváis a cabo. El paso que anunciáis hoy, abrir vuestra sede al público los jueves de cada mes de 5 a 7 horas, no es solo una ampliación de vuestra actividad, es una muestra de la sensibilidad, la dedicación que tenéis hacia ERMUA y sus vecinos y vecinas. Esta apertura no se limita solo a un espacio físico, representa la creación de un entorno accesible, cálido y seguro, donde las personas podrán encontrar información, apoyo y sobre todo sentirse acompañadas. A menudo cuando se habla del cáncer se piensa en una enfermedad que afecta al cuerpo, pero quienes han pasado por esta experiencia, ya sea de manera directa o acompañando a un ser querido, saben que también impacta profundamente a nivel emocional, social y familiar. Por eso, contar con un colectivo como el vuestro, que entiende estas necesidades y trabaja para cubrirlas, es un recurso invaluable para nuestro municipio. La labor que lleváis a cabo durante todo el año va mucho más allá de lo que cualquiera puede imaginar, desde las campañas de sensibilización y prevención, que son esenciales para detectar la enfermedad a tiempo, hasta el acompañamiento psicológico y social que brindan a quienes están pasando por momentos difíciles. Vuestro trabajo no solo mejora vidas, sino que también salva vidas. Quiero destacar también vuestro esfuerzo constante en promover la participación de la ciudadanía en actividades solidarias, como la organización de eventos, jornadas informativas e incluso pequeñas acciones del día a día que refuerzan la unión entre las personas. Este tejido comunitario que vosotras comentáis es clave para afrontar no solo los retos individuales que trae esta enfermedad, sino también para construir un municipio más fuerte y unido. Desde el Ayuntamiento estamos profundamente agradecidas por todo lo que hacéis. Vuestro trabajo, además de ser un ejemplo de dedicación y compromiso, refuerza nuestra convicción de que la solidaridad y la colaboración son herramientas fundamentales para superar cualquier adversidad. Por eso, quiero aprovechar este momento para reiterar nuestro apoyo institucional a todas vuestras iniciativas. Sabéis que podéis contar con esta institución en lo que necesitéis, porque podemos aprender, porque entendemos que vuestra lucha es también una lucha colectiva, que nos afecta a todas y todos. Y a la ciudadanía de ERMUA quiero dirigirme especialmente para invitarles a que se acerquen a esta nueva oportunidad que nos ofrece la asociación y aprovechéis este espacio no solo para informaros, sino también para conocer más de cerca el trabajo que realizan y, si es posible, sumaros también a esta causa. Porque un municipio solidario no se construye solo con grandes gestos, sino con pequeñas acciones que cada uno de nosotros y nosotras podemos aportar. Por último, quiero agradeceros por no rendiros nunca, por poner cara a la esperanza, por estar ahí para quienes más lo necesitan y por demostrar que frente al cáncer no estamos solos ni solas. Gracias por vuestra dedicación, por vuestro esfuerzo y por hacernos sentir orgullosos de formar parte de una comunidad como ERMUA. Eskerrik asko, bihotz.